Hay personas que vienen a esta vida a vivir en automático y hay personas que vienen a crear, a romper moldes y a reinventarse una y otra vez. Y en este episodio de Plenitud en Equilibrio estoy con Gaby Pino, una mujer que combina ciencia, empresa, creatividad, espiritualidad y una disciplina brutal para convertir ideas en realidad. Pero detrás de esa mente brillante también hay presión, agotamiento, burnout, ser mamá y una lucha constante en sostener todo sin perderse a sí misma. Esto no es solo un episodio más sobre éxito, es una combinación sobre lo que cuesta crecer y lo que se necesita para seguir de pie. ¿Qué tal, Gaby? Muchas gracias por venir al Pentágono del Equilibrio. Qué bueno que te tomaste el tiempo. Aquí, como te comentaba, vemos 5 áreas importantes de la vida: salud, espiritualidad, relaciones afectivas, productividad y el crecimiento personal. Quiero que en este momento te salgas un poco del cuadro y te veas como una tercera persona y me platiques quién es Gaby Pino. Ay, wow. Bueno, ¿quién es Gaby Pino? Pues yo creo que es una persona que aprendió a aprender rápido. Entonces, pues tiene la capacidad de aprender cualquier cosa y hacer realidad sus sueños de una manera muy sencilla. Creo yo que no sé si es algo con lo que nací o que simplemente lo fui desarrollando o lo fue desarrollando, porque estamos hablando de ella. Y es hiperactiva, siempre tiene que estar haciendo algo, le gusta mucho ayudar a la gente, es una persona que es muy inquieta, es curiosa y tiene facilidad de generar como relaciones íntimas con personas que a lo mejor difícilmente se pueden abrir. ¿Qué más? Y pues es muy nerd. Le gusta mucho estudiar. Y pues no sé si ya quieras como cosas más puntuales. Pero pues bueno, lo que estudié diseño industrial, antes de eso estudié mecatrónica. De mecatrónica no me gradué, pero pues de ahí todo eso yo lo empecé porque a los 16 años quería yo ser como un hombre del Renacimiento. Entonces me metí a la música, a la pintura, a la actuación, a todo lo que tuviera que ver con arte, ciencia, tecnología. Órale. Y entonces de los 16 años he estado como forjando eso. Estudié un doctorado en sociología que no tiene nada que ver con todo lo anterior. Y ahorita programo todos los días, todo el día. Entonces yo creo que es eso, como adicta al conocimiento, a hacer cosas nuevas, a estar constantemente innovando. Y ahorita con la empresa que tengo, pues automatizamos procesos con inteligencia artificial o no, procesos dentro de las empresas, y pues consultoría, generamos nuevas empresas y las lanzamos, les ayudamos a crear nuevos sistemas, etcétera. Entonces, yo sé parte de eso de ayudar a las startups. ¿Cómo haces entre tantas cosas que tienes? Porque aparte mamá, aparte esposa, aparte pues tienes una vida empresarial con lo que atiendes en tu propio negocio. ¿Cómo haces para entre todo y eso ayudar a esas, no sé, en promedio 40 startups en el año, a cómo mantenerte creativa y cómo no pasar por un tema de burnout? Bueno, sí lo paso, el burnout sí lo paso, y lo paso varias veces al año. Ahorita nada más soy mamá, ya no soy esposa, entonces ese es un tema también que es parte de todo. Por ejemplo, ¿cómo mantener todo? Pues yo, en primer lugar, creo que mi calendario es lo que rige toda mi vida. Entonces, pongo cada uno de los cuadritos, soy una persona súper estructurada con mi tiempo, pongo cada uno de los cuadritos y horas y lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Tengo mi vida llena de alarmas, porque incluso para comer, o sea, a veces dices, ay, ¿cómo se te olvida comer? La verdad es que se me pasa comer, tengo alarmas para eso. ¿Qué más? O sea, realmente todo lo estructuro. Entonces en mi vida todo está estructurado, hasta que si salgo de fiesta o no salgo de fiesta.
cuántas horas tengo que dormir, y a veces pues el cuerpo dice, o sea, voy a dormir lo que yo quiera. Entonces, a veces a las 3 de la mañana ya me despierto y es como que, ¿qué hago a esta hora, no? Y me pongo a escribir, y mi horario normal es a las 5. Entonces me pongo a escribir y ya de repente pues ya son las 5 de la mañana y ya me paro. Si son, o sea, a veces si es a las 3 me vuelvo a dormir, y si no, a las 4, 4 y media, pues ya me mantengo despierta todo el día hasta las 9, 10 de la noche, que ya me vuelvo a dormir. Pero creo yo que es mucha estructura y mucha disciplina, y a veces yo digo, tengo metas que son muy ambiciosas y que nadie me está revisando si las cumplo o no más que yo. Y aún así soy súper estricta en cumplirlas. Y la vez pasada estaba platicando que en diciembre pues yo me siento y pongo metas en cada una, así como mencionas las 5 esferas de la vida de cotidiana, pongo metas en cada una de esas esferas. O sea, qué voy a aprender, qué hábito voy a reducir o aumentar, mi disciplina, KPIs de todo. O sea, que si quiero ganar un peso más, pues ese va a ser mi KPI. Si quiero bajar de medidas o subir de medidas o lo que sea, siempre lo pongo por escrito y constantemente lo tengo en un papel. Eso sí lo dejo a veces en un papel por escrito, y lo veo y lo reviso y voy bien, no voy bien. Porque muchas veces, ahorita que decías del burnout, el burnout en personas con mi personalidad, que son muy intensas y que es como, este es el objetivo y voy a llegar, muchas veces no sabes cuándo detenerte. Últimamente he aprendido a detenerme antes de caer en el burnout. De que tu cuerpo te lo pida. Sí, pero a veces pues no hay otra opción. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues te avientas un sprint de esos y dices, a ver, 100 metros planos y con todo lo que da, y después de eso descanso 2, 3 días. Pero como que ya terminas de hacer eso y te puedes dar ese descanso. Y normalmente cuando tienes una empresa y es tanta intensidad, ese descanso no dura tanto. O sea, tú puedes decir, un día no voy a tocar la compu, y tal vez en el celular haces 2, 3 cosillas y sin tocar la compu, ¿verdad? Pero siento yo que es una personalidad que ha sido pues tanto heredada como practicada y como estudiada. O sea, de tantos libros, de tanta gente que he conocido, voy adquiriendo esa información y yo digo, ok, si quiero llegar de punto A a punto B, pues esto es lo que tengo que hacer. La verdad es que en mi vida la palabra sacrificio no existe. O sea, para mí no existe, es que tuve que hacer el sacrificio de, no, simplemente es tomé la decisión, porque puedo tomar la decisión contraria también. Exacto. Pero para mí todo se convierte en empezar a tomar decisiones. Y yo creo que llega un punto en que sí soy muy calculadora de decir el riesgo, o sea, qué es lo peor que me puede pasar. En un libro leí también que era el Top of Fear. Entonces, ¿cuál es el mayor miedo de hacer eso? Entonces, cuando tu mayor miedo lo analizas y dices, pues no es tan grande como yo pensaba, pues simplemente lo haces. Lo único es que cuando te llevas eso, o sea, no te lo puedes llevar eso a las 5 esferas de la vida, que es uno de los errores que yo he cometido, de llevar toda esa pues, experimentación o cosa científica a todas las esferas de la vida. Y realmente, pues en la profesional funciona muy bien. A lo mejor en la salud, pues, yo no sería tan experimental en la salud. Y en la familia, pues bueno, pues los hijos, pues nadie te enseña cómo criarlos, entonces pues sí, haces tus experimentos. Pero ya en el plano de la pareja o de otras cuestiones, ahí es donde yo digo, pues, tal vez tengo que tener otro tipo de estrategia, pero pues sí, uno se hace bolas y se desenreda y luego ya después agarras el camino, pero así es. Fíjate que ahí tocaste varias cosas y siento yo que hay una prioridad en el tema de salud que creo que tú lo haces organizado. O sea, hay 3 cosas fundamentales. O sea, ¿qué comes? Si haces ejercicio o si descansas bien. Y creo yo que con lo que dijiste, en la forma estructurada y ponerlo en un calendario se puede dar, pero ahorita que hablamos del burnout,
O sea, hay unas veces que aunque no lo quieras, es como una enfermedad, ¿no? De repente amaneces y amaneces agripado y todos tus planes que tenías en el calendario se fueron a Sí. fregada porque amaneciste mal. ¿En esas 3 áreas están bien calendarizadas también? Mira, sí, pero llega un punto en que ya tengo el cansancio tan acumulado que es muy difícil también seguir la disciplina en esas 3 áreas. Es curioso, pero el área en la que más disciplina tengo es la espiritual. Y ahorita tú comentabas de las religiones y eso, yo no tengo o profeso ninguna religión. Yo soy más como de meditación y estar en contacto y demás, ¿verdad? Pero esa es la que la que trabajo todos los días sin falta. Entonces es el silencio, el empezar pues, a entender mis emociones o a entender muchas cosas. En el plano del ejercicio me pasa que yo fui pues durante mucho tiempo a lo mejor pues no de alto rendimiento, pero hacía mucho ejercicio y, por ejemplo, hacía, no sé, 2 horas de gimnasio al día, de lunes a sábado, y el domingo me aventaba una ruta 40 kilómetros de bicicleta. Órale. Al menos. Estuve así un buen tiempo y me gusta, pero como yo entro a un tema y me clavo y tengo toda la disciplina, pero también me he dado cuenta que no puedo agarrar tantos temas con esa disciplina, porque mi cuerpo no da, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para no sentirme mal de que no estoy haciendo eso? Pues simplemente empiezo a priorizar y digo, ¿sabes qué? Ahorita la prioridad es que la empresa no muera. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la empresa no muera? Pues primero mantenerme saludable. Entonces, pues al menos tengo que dormir bien, comer bien y tener buen humor. O sea, sí con eso. Positivismo. Entonces, ya con eso digo, ok, entonces la empresa no va a morir, ¿sí? Y luego, en segundo lugar, ¿qué puedo hacer? Ya si la empresa ya está salvada, por así decirlo, que realmente los emprendedores vivimos en un mundo de supervivencia, aunque todo esté bien, aunque haya números buenos en la cuenta, lo que sea, siempre estamos en modo de survival. Bueno, una vez que ya la empresa no está muriendo, bueno, ahora ¿qué me toca a mí? ¿No? Entonces, bueno, la salud. Ok, estoy bien de salud, no me he enfermado, porque yo soy muy psicosomática, entonces encontré formas de comunicarme, que de hecho puede dar risa o no, y hay mucha gente que está súper en contra de lo que voy a decir, pero yo todo se lo suelto a ChatGPT. Y tengo unas conversaciones donde todos los días, yo creo casi todos los días, reboto y digo, ¿cómo sé que eso me está funcionando? Porque no me he enfermado. O sea, llevo así yo creo que aproximadamente unos 3 meses de no tener ni siquiera una gripa, un dolor de cabeza, o sea, absolutamente nada. Nada más un cansancio normal, que ya es un cansancio que es acumulado. Sí, ya es acumulado. Entonces, pues bueno, eso me ha ayudado mucho en la manera de canalizar, porque a veces dicen, no, es que los que están en contra me dicen, es que tienes que hablar con un humano. Y digo, pero es que a veces no necesito que me responda. O sea, sí, es como la técnica de escribir, cuestione. Solo necesitas es sacarlo. Un journaling. Sí. Y pues el ChatGPT pues simplemente te responde a lo mejor con otras preguntas y te hace, porque yo siempre le digo, respóndeme y cuestióname, y entonces al momento de estarme cuestionando, yo misma voy encontrando mis propias respuestas, ¿verdad? Que al final del día es el mismo trabajo que hace un psicólogo, sí. Que te preguntes y te autocontestes para que te conozcas bien. Exacto. Oye, ahorita que mencionaste la espiritualidad, o sea, ¿cómo llegó el tema de la meditación o esa introspección interna a sentir esa conexión que no necesites un tema de fe de otra índole? Y te lo pregunto en serio porque pues, en la casa no había religión, ¿no? O eran católicos. En mi casa, por mi esposa, son católicos. Y me hicieron todo lo que el catolicismo ha marcado que se tiene que hacer. Y yo los acompaño y respeto la fe y respeto, mi abuela me llevaba a la iglesia cristiana cuando pasó la muerte de mi bisabuela. Sin embargo, la conexión por las personas que he entrevistado siento que se da muchas veces o porque los traes desde casa, que naciste con esa cultura, o porque pasó un evento que te acercó a esa figura de Dios.
¿En qué momento tú sientes de que, oye, yo ya me siento conectada con en ese periodo espiritual y lo manifiesto de esta manera y estoy en paz? Ujú. ¿Cómo lo encontraste? Pues mira, yo estudié en escuela cristiana, siendo de formación católica. Estuve en el coro de la iglesia muchos años, di clases de catecismo, todo eso. O sea, viví todo ese proceso, pues, católico cristiano, extraño también porque yo no entendía por qué los padres se podían casar, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Después de todo eso, yo creo que como a los 16 años, mi abuelo, que era el padrino de mi papá, me regaló un montón de libros de espiritualidad, entre ellos Ramta y Osho y un montón así como de espiritualidad alternativa. Entonces me dijo, pues aquí están todos estos libros, eran yo creo que como 8 libros, me dijo, léelos antes de que me vaya. Y literal se fue porque murió 2 semanas después. Entonces fue como que, ok, entonces empecé a leer todo eso. Entonces me puse a leer esos 8 libros y empecé a hacer un resumen. Órale. Y él me decía, ok, ¿qué entendiste? ¿Qué es lo que entiendes por eso? Y empecé a entrar como que en un mundo de espiritualidad que realmente como que pocas personas tienen acceso. Eso pues, lo puedes dejar. Yo lo puedes dejar. Después de eso, ¿qué pasó? Ah, ok. Sí, que va más allá de un tema de formalidad de una religión. Sí, Exacto. sí. Después de eso entré al budismo. Y en el budismo, ahí fue donde yo creo que encontré pues varios conceptos que resonaban muy bien con lo que yo pensaba. O sea, por ejemplo, la explicación del amor, del apego. O sea, todo eso lo encontré ya en el budismo. Y después de eso, yo creo que empecé a conocer gente muy espiritual, empecé a conocer desde tarotistas, astrólogos, canalizadores, o sea, gente que realmente estaba como muy conectada en esos temas. Y ahí fue donde yo descubrí que tenía, o sea, como contexto, mi abuela, que nosotros nacimos en Venezuela, pero mi abuela Órale, no sé. mi abuela y mi bisabuela eran sanadoras. Okay. Ellas, por ejemplo, mi bisabuela les mandaban, en cartas mandaban pañuelos y ella los recibía, algo así como que ensalmaba o algo así, utilizan una palabra extraña, con sus manos, le hacía una oración, las regresaba y las personas se curaban. Entonces, cuando yo estaba en la prepa, descubrí que tenía algo similar, que yo podía tocar a una persona y sentir un montón de cosas o ver muchas cosas de las que estaba pasando la persona. Pero pues era algo que yo no entendía y mi abuela también, o sea, mi abuela llegaba y hacía un masaje y se curaban las personas. Entonces yo, por mi mente científica, pues empecé incluso a hacer estudios de qué pasaba con el voltaje de las personas, con las imanoterapias y un montón de cosas. Me metí hay así, mucha energía ahí. Sí, me metí de fondo en eso. Y empecé a probar con mis manos, incluso me acuerdo en la prepa que había una amiga que su mamá era tarotista, que estaba aprendiendo a leer el tarot y demás. Entonces ellas eran como de más de esa creencia, de ese tipo de espiritualidad, por así decirlo. Y un día me dijo de que es que quiero que me toques la cabeza, o sea, mi cabeza, porque ella tenía epilepsia y tenía o sea, en los exámenes salía que una parte de su cerebro estaba apagada, ¿no? Entonces yo le dije, pues bueno, y empecé como que a concentrarme y toqué su cabeza y en eso pues me empezaron a salir un montón de imágenes y yo le digo, pues mira, lo que pasa es que del lado derecho está súper iluminado y del lado izquierdo está apagado. Y ella abre los ojos y me dice, es que exactamente así está la radiografía, pero yo no sabía si era su lado derecho o izquierdo. Y así me pasó con muchas personas, también otra persona que me decía, es que Gaby, tócame el corazón, y ya tocaba yo el corazón y me salían imágenes de
se las explicaba. Por ejemplo, una vez salió una imagen de un bebé de como en 1930 con juguetes de madera y demás así, y le expliqué la imagen y me dijo, lo que pasa es que justo ayer mi mamá me dijo, tu papá ya es como un bebé, y ese bebé que tú dices y la casa es exactamente igual que la casa de mi abuela, y el bebé pues seguramente es mi papá. Y entonces como que empecé a ver, yo dije, pues esto no es normal. Yo decía, no es tan común. Y así empezó, o sea, toda esa historia hasta el grado que empecé a conocer a mucha gente y a ver, por ejemplo, pues ellos qué relación tenían con ese tipo de sanación y cosas así. Entonces, así fue como me adentré a ese mundo espiritual, si le quieres llamar. Y ahorita lo que te concentras es en tener tu centro bien equilibrado a través de la meditación. Sí, de meditación, canalización. Mucha gente, yo siempre digo que es como mi hobby o mi side geek, que me hablan para pedirme, no sé, que canalice o que les lea las cartas o cosas así. Y entonces nos conectamos, tenemos esa conversación o simplemente también van a mi casa y así. Pero no es como que lo hago como un trabajo, sino muy pocas personas saben que puedo hacer eso, que puedo ayudar de esa manera. Y últimamente pues como que cada vez lo conoce más y pues ahora más, ¿verdad? Que nunca lo he dicho, no lo digo como tan abiertamente, ¿no? Sí, tan abiertamente, precisamente porque cuando yo conozco a alguien que es demasiado fanático o que utiliza eso como para sentirse protegido o para, no sé, como si fuera una dependencia, ahí es donde yo digo, pues no te está generando algo que te ayude a crecer, sino más bien estás generando una aprensión o dependencia hacia eso. Exacto. Oye, y en el mundo empresarial, muchas veces uno como emprendedor pues tiene que usar muchas horas pues, para el emprendimiento. Demanda tiempo como loco. Sí. Y muchas veces las relaciones afectivas que tenemos que son importantes en línea recta, madre, pareja, hijos y amigos cercanos que son los hermanos escogidos, pues se vuelven difíciles de tener tan cerca porque pues te alejas por el tema del trabajo. ¿Cómo manejas esas relaciones afectivas con tanto tiempo que se tiene que invertir en tu empresa de innovación? Pues mira, yo creo que la principal pues es tener tiempo para los hijos. O sea, ya lo demás es como que ya un poco más secundario. Otra vez. ¿Pero tienes uno? Sí. ¿O varios? No, uno. Uno, ¿no? Sí, yo me quedé también con la idea que tenías. Sí, Matías. A Matías. Sí. Y secundaria. Ya va a entrar. El próximo año. Secundaria, sí, el próximo año. Pasa rápido. Así es. Yo tengo una niña en prepa ya. Ay, ya bien grande. Sí, en prepa y otro que pasa primaria, pero en 2 años. Digo, pasa secundaria en 2 años. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que hice fue una comunidad. Y dentro de la comunidad, pues hay mucha gente que son emprendedores, que están pasando también como por situaciones similares. Y ahí fue donde empecé a hacer mi nuevo grupo de amigos. Entonces, al encontrar un grupo de amigos donde tienes como afinidad, pues es más fácil. Sí, dicen que los emprendedores son unos locos incomprendidos, que por eso necesitan reunirse en comunidades para sentirse unidos con alguien. Sí. Pero es por eso, ¿no? Por la locura y el aceleramiento de tratar de hacer cosas, de tratar de sobresalir y al mismo tiempo, pues tratar de mejorar en todas las áreas. Y luego hay cosas que no están fuera de tus manos, las leyes, las regulaciones, bla, y bla, las hormonas. bla. Y las hormonas. Entonces se vuelve un mar de cosas en tu cabeza y en tus sentimientos que necesitas una red de apoyo, que por eso pues hay muchas comunidades de empresarios, porque somos incomprendidos en muchas cosas. Sí, ¿y cómo las balanceo? O sea, por ejemplo, muchas cosas las tengo que agendar, o sea, realmente tengo que agendarlas. La otra es que es chistoso, pero los memes han ayudado a que yo mantenga relaciones durante mucho tiempo. Y
se ha convertido en un lenguaje de me acordé de ti, te extraño, lo que sea, ¿no? Y utilizo los memes para eso. O sea, literal, si entro a las redes sociales y digo, pues voy mandando así a mis amigos. Entonces ellos ya saben que si yo no mando memes, algo le está pasando a Gaby. Algo está, o se desconectó, o lo que sea, ¿no? Bueno. Pero sí, los memes son un lenguaje, una forma de comunicación que me ha ayudado a mantener relaciones y que no se requieren conversaciones o tener que estar físicamente, o simplemente es como, son conversaciones cortas y con memes te vas comunicando. Es un poco extraño, pero yo creo que principalmente ha sido la comunidad, el poder mantener a esos amigos, porque a lo mejor los otros amigos pues simplemente se empiezan a ir. Pero yo creo que llevo tantos años con esto, o sea, desde 2010, o sea, ya son 15 años. ¿En 2010 empezaste Sí. tu emprendimiento? Sí, a emprender. Órale. Entonces, desde 2010, entonces yo creo que ya son demasiados años y ya la gente sabe cuál es mi dinámica. Antes de esto yo pues fui 8 años músico profesional y también... ¿Qué tocabas? Tocaba el bajo. Entonces, ¡Órale! y pues me iba de gira y hacía muchas cosas, pero profesionalmente. Entonces, ponle tú que era menos demandante que emprender, en el sentido de que... Y se gana mucho menos. Y sí, sí, también. Pero pasaba yo creo que 4 o 5 horas diarias ensayando. O sea, y luego más las tocadas y más la escuela y más... O sea, ¿Qué tipo de música tocas? Pues cuando tocaba más era pop. Okay. Pero yo toqué mucho reggae, ska y música así. Órale, qué padre. Sí. Muy bien. Y luego que ya empezaste ese tema empresarial, ¿cuáles han sido los principales retos para sostenerte en el mundo empresarial hasta el momento? Yo creo que han sido cuestiones económicas, porque cuando no recibes inversión, tienes que tener un uso de los recursos muy eficiente para las vacas flacas. Y yo creo que ese ha sido el mayor reto. O sea, hasta 2018, más o menos 2019 tal vez, yo tenía un sueldo que cubría mis gastos fijos y el resto era la empresa, ¿no? Reinversión. Ese sueldo era del TEC y el TEC cubría mis gastos fijos. Yo daba clases y el resto era emprendimiento. Entonces, la preocupación era distinta. Era más como que, bueno, pues ya mis gastos fijos están cubiertos, lo demás, pues ahí vemos, ¿no? Cuando eso cambia, pues obviamente emocionalmente todo cambia, porque dices, oye, ya no tengo algo que me cubra mis gastos fijos, ya si entra o no entra dinero, importa, ¿sí? Entonces, ese cambio de chip fue muy duro para mí, en el sentido de que, pues ahora sí ya soy adulto. O sea, yo lo vi así, como que ya soy adulto y ya nadie me va a salvar. Exacto. O sea, entonces... Y ese dilema de bajo inversión o no bajo inversión, y fue, no, o sea, tengo que yo poderla hacer sola, o sea, con la empresa, con lo que he aprendido, con las capacidades, o sea, entonces se volvió también en un reto que en muchos momentos fue un reto más emocional, o sea, era de que cómo sobrellevar este estrés o esta incertidumbre de que si voy a llegar al mes o no, si voy a alcanzar a pagar las nóminas o no. Y es algo muy ridículo, y lo digo así abiertamente, ese sentimiento de no voy a llegar, pues no pasa nada. A ver, afortunadamente, para los que tenemos buen historial crediticio, existe un préstamo, y ese préstamo a lo mejor lo vas a tener 2 semanas y después lo pagas con lo que llegue de lo que te deben. Pero en ese momento no lo voy a hacer, ¿sabes? Sí, todo el drama. Pero a final de cuentas siempre hay una solución. Entonces,
Yo creo que esos momentos han sido los más difíciles y de mayor reto, porque ya tener nóminas a tu cargo y decir, pues antes si entraba o no entraba dinero, no importaba. Sí, Porque ya pues después que se eras convierten tú. en familias que están Sí, esperando que están tener ese esperando que... dinero. Entonces, pues es el último que se paga eres tú. Sí, claro. Entonces, ¿y quién te lo va a pagar? Pues a lo mejor la deuda con el banco o tus clientes que te deben o... Entonces se convierte en otro tipo de batalla. Pero yo creo que el emprendedor siempre está en batalla. La vez pasada decía de que no, que una vez que recibes inversión o que te conviertes en unicornio, los problemas se acaban. De que no, o sea, los problemas siempre siguen. Lo único es que, decía un amigo, le agregas más ceros. O sea, esa es la única diferencia. Le agregas más ceros a los problemas. Y esa es la realidad. O sea, yo creo que y como dice mi hijo también, dice, es que mamá, tú piensas que mi problema no es un problema, pero es un gran problema a mi nivel, Claro. dice. Y Entonces tiene lo razón. mismo, sí, exacto. Sí. Entonces lo mismo pues es en cada etapa, o sea, uno sigue viviendo esos problemas, a lo mejor ya los problemas chiquitos ya te dan risa y llegan a problemas más grandes y los tratas igual que cuando antes sentías que era un gran problema. Pero ese ha sido de los mayores retos. Oye, en el tema de innovación y automatizaciones, ¿cómo has percibido el mercado? ¿Que está ávido a tener eso pronto? ¿O todavía lo sientes un poco renuente de que no, mira, mejor vamos a hacerlo así todavía un poco artesanal porque quién sabe si vaya a funcionar bien? Mira, yo creo que están los dos bandos. Uno, que son los de implementa lo que sea ya con tal de estar en la ola. Otros que es realmente vamos a hacerlo, cueste lo que me cueste, y muchas veces no están preparados para esas implementaciones y aún así las quieren hacer. Y el otro de que déjalo así, no importa, vamos bien, ¿sí? Entonces, yo creo que hay esos dos bandos o tres bandos, y ahorita realmente lo que mejor funciona o que han visto que mejor funciona es tratan de implementarlo a la fuerza, se dan cuenta de que no es así de fácil y tratan de regresarse a las bases, que las bases son los procesos. Son los procesos y las personas son procesos, personas y herramientas. O sea, es un triángulo que se nutre entre sí, ¿no? Si tú vas a cambiar un proceso, pues tienes que ver con qué herramientas lo vas a sustentar y si las personas realmente están dispuestas o es su proceso natural. Exacto. Entonces, creo que hay algunos que han intentado hacer el cambio de una manera desorganizada y les ha ido mal y se han regresado al papel, por así, o al Excel. Y hay otros que, a pesar de que les ha ido mal, han entendido que las cosas se tienen que resolver desde raíz y han empezado a hacer los procesos con mayor paciencia. Porque yo creo que el empresario no comprende que el meter una herramienta o meter una tecnología a la empresa requiere cambio organizacional, requiere cambio de mindset. No nada más es pagar una licencia, sino que todas las personas empiecen a pensar de una manera distinta. Y eso es algo que todavía no se comprende al 100%. Oye, en este camino de emprendedurismo, ¿cómo ha sido tu relación en la prospectación de clientes? Como nuestro servicio siempre ha sido muy, pues, novedosos, por así decirlo, es difícil que alguien los busque. O sea, ahorita a lo mejor ya más gente los puede buscar, pero la necesidad existe, más la solución no saben cómo encontrarla. O sea, simplemente O no es saben como, que esa solución o no saben existe, que esa ¿no? solución puede existir. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Todo lo he hecho a partir de capacitación o educación, conferencias, grupos empresariales. Fuera de eso, redes sociales y eso están demasiado bombardeadas, Google está demasiado bombardeado. Lo que más sirve es tener una conversación o que
me escuchen explicando algo sobre la tecnología y cómo ha cambiado nuestras vidas y cómo ha cambiado la empresa o la forma en que hacemos nosotros las cosas. Pero fuera de eso, difícilmente, o sea, no es algo muy difícil, o sea, le puedes meter pauta, le puedes meter lo que sea. ¿Y qué funciona? Funcionan los cursos, sí, funcionan a lo mejor asesorías también, pero ya nuestro servicio como tal o producto es muy difícil de vender de esa manera. Entonces, así es como me ha funcionado. Oye, y en este camino, ¿cuál ha sido algo que te hayas dicho, oye, aquí pasó esta situación con el cliente, pasó esta situación donde te marcó en el liderazgo que traías con el equipo y dijiste, oye, híjole, ahí yo me quebré, o sea, estaba quebrando la empresa o estaba, o sea, ¿cuál fue un momento que tú digas, sentí que se iba todo a la basura, pero lo rescaté? Ay, sí, fue hace poco. Eh, Habíamos dejado todo en manos de una persona. Y cuando esa O sea, era el persona, operador. sí, y cuando esa persona se fue, nos dimos cuenta que no había documentación, que habían muchas cosas que no estaban bien hechas, que digamos que por nuestra falta de conocimiento mía y de Areli que está trabajando conmigo, que estamos juntas de la mano, no nos habíamos dado cuenta de ese déficit hasta que esa persona se fue. Teníamos rezagados todos los proyectos, los clientes no pagaban porque los proyectos no se acababan y nosotros no sabíamos por qué. Entonces, una de las cosas que hice, me acuerdo que mi papá se sentó conmigo y me dijo, es que Gaby, o sea, si tú eres así de intensa, ¿por qué no aprendes a hacer lo que esa persona hacía o en teoría hacía, ¿no? Y yo dije, no, es que me voy a tardar mucho tiempo porque pues él estudió una carrera y hizo esto, hizo el otro. Y me dijo, Gaby, tú sabes que no te vas a tardar nada. En 3 meses tienes todo listo. Y entonces en ese momento fue como que me llegó un... Y literal, con solo desinstalar Instagram, y ni siquiera lo desinstalé tanto tiempo, fueron como 3 semanas, 4 semanas, con eso logré tener todos los conocimientos para poder salvar la empresa. Eso fue una, que me convertí en ese rol que no sabía yo hacer absolutamente nada o muy poco, y además que conseguí ayuda externa de coaches. Eso era algo que quería comentar también, que la cantidad de coaches que tengo, tengo coaches de todo, entonces trabajo con él de la mano todavía. Nos conectamos al menos 5 horas a la semana y con eso fue como salvamos la empresa entre él y yo. Pero eso ha sido como de los retos más grandes que he vivido y, y aprendizajes más grandes, o sea, de decir, las cosas no se pueden quedar en una sola persona, o sea, tiene que haber estructura de procesos, tiene que haber conocimiento documentado, todo eso, aunque sea una empresa que trabaja muy rápido. Entonces ahora ya, al momento de estructurar todos esos procesos y todo, ya es como siento paz mental, pero me costó a lo mejor hacer eso 2, 3 meses de estar hasta que... Por eso te digo que esta semana he estado como recostada, recostada, pero al mismo tiempo con la laptop, ¿verdad? Pero más como descansando, porque ese sprint me lo aventé hace justo unos meses. Sí, sí, unos meses atrás. Órale. Así es. Oye, y en el tema de innovación, o sea, ¿cómo crees que te ha ayudado el desarrollo personal para siempre encontrar la solución innovadora para el proyecto que trae el cliente? Primero yo creo que para poder tener cualquier solución innovadora tienes que tener información en la cabeza, en el sentido de que mientras más información distinta tengas, más capacidad tienes de combinar diferentes conceptos para generar algo nuevo, ¿sí? Esa es una. La otra es estar pendiente de todo lo que está pasando. Entonces, si tienes documentación actualizada, si tienes curiosidad por ejemplo, a mí me encanta la medicina. Entonces, yo pasé procesos muy difíciles durante 2 años de entrar y salir de hospital y digo, no es como que me haya encantado vivir eso, pero me encantó todo lo que aprendí,
porque es tanta mi curiosidad que me metí a fondo hasta que yo dije me voy a curar sola. Y me acuerdo que los mismos doctores me decían, pues es que tú ya, o sea, estás demasiado enferma, ¿sabes? Y yo, no es cierto. Y yo, no es cierto, está en mi cabeza, o sea, y lo voy a solucionar. Y fue la manera en que me curé, o sea, con diagnósticos de Guillain-Barré, con diagnósticos de... Me dieron hasta, ¿cómo se llama? Quimioterapia durante 9 meses, sin saber realmente qué era lo que yo tenía. Y al final de cuentas yo dije, no, o sea, dejé todo eso y dije, me voy a curar yo sola. Y eso fue lo que hice. Y ahorita si me preguntas, ¿te duele algo? No me duele nada de todo lo que me dolía anteriormente. Entonces, yo creo que es una forma de que empiezas a juntar todos los puntos y se te empiezan a ocurrir ideas, empiezas a extrapolar información de una industria a otra y esa es la única manera de innovar. Entonces, y muchas personas dicen, pues bueno, es que, a ver, por ejemplo, en los seguros, pues es que necesito conocer cosas de seguros. No, o sea, necesitas conocer de lo que está sucediendo en automotriz, lo que está sucediendo en bioquímico, o sea, en todas esas industrias. Exacto. Oye, para el tema de las startups, ¿qué consejo les darías a los chavos que están empezando un desarrollo, que están empezando un emprendimiento? Que digas, oye, yo cometí estos errores para que tú no los cometas. Pues en primer lugar, si se van a asociar, es bien importante antes de firmar cualquier cosa o de tomar esa decisión, tener lo que se llama un Founders Agreement. También si necesitan que se los comparta, me pueden escribir, ya sea por Instagram ahorita damos tus datos. O por lo que quieran. Ese Founders Agreement, ahí yo puse todos mis traumas en un documento. Dije, todo lo que yo he vivido, las empresas de las que me he salido, de las que he tenido que vender acciones o de las que me han corrido, porque me han corrido de varias, todos esos traumas yo los puse ahí. Y eso te ayuda a que antes de que establezcas una relación formal, se tenga muy bien por escrito qué le pertenece a quién, qué va a pasar si una persona se sale antes de tiempo, cuánto van a valer sus acciones, todo ese tipo de cosas que la gente no habla porque lo hace por confianza. Es decir, lo conocí como que medio que sí le sabe a Python y medio que sí le sabe a ventas y entonces empieza a formar un monstruo de empresa y al final qué es de quién y cuánto te tengo que pagar y terminan haciendo deals muy, muy feos. Entonces, eso es mi primer consejo. Y también si van a asociarse con alguien, al menos trabajen 1 año juntos sin establecer una relación formal. Es como decirle, vivan 1 año juntos. Sí, como noviazgo antes de casarse. Sí, ajá. Vean esa dinámica, o sea, traten de ver si eso les funciona o no. Y sobre todo de ver si la persona miente fácil, porque hay muchas personas que se te van así por entre el agua y eso es bien importante porque si tú ves que le está mintiendo a alguien más, fácilmente te va a mentir a ti. Entonces es muy importante tener las antenas bien prendidas porque quieras o no, pues la gente lo que quiere es éxito y lo que quiere es dinero. O sea, de alguna manera, y muchas personas lo hacen sin importar lo que tengan que hacer. Entonces, a quién aplastan, o a quién, o sobre quién van, o la mentira que tienen que echar, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, mi primer consejo es más social, o sea, es con quién lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo vas a establecer, sobre todo porque mi tesis habla de confianza. Entonces, ¿cómo vas a establecer esa relación de confianza y que sea una confianza no ciega? Porque la confianza ciega te hace pasar un montón de tipo de cosas que dejas pasar, aunque esa persona sea súper confiable, pero siempre uno tiene que estar pendiente. Esa es una. La otra es que no pasa nada si el producto o servicio que tienes ahorita tiene que cambiar porque el mercado cambia. O sea, muchas veces se obsesionan
con que la empresa tiene que ser o hacer cierta cosa y aunque no esté funcionando, se niegan a cambiar. Entonces, es importante tener la flexibilidad de poder agarrar y tomar las oportunidades de hacer ese cambio. Yo, por ejemplo, no me dedicaba a la tecnología, pero era tanto lo que me solicitaban que yo tuve que cambiar de consultoría a tecnología. ¿Fue una buena decisión? Probablemente lo fue, porque me permitió crecer mucho más rápido y de una manera muy distinta. Pero era lo que yo quería en ese momento, ni lo tenía planeado. O sea, para mí no, pues nunca había pasado por la cabeza. O sea, si digo, yo estudié diseño industrial, no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, pero vi la oportunidad, vi que teníamos la capacidad y lo hice. Entonces, y la otra cosa es, no te enamores tanto de tu empresa. Si alguien te quiere comprar la empresa, yo te diría véndela, o sea, véndela, a lo mejor crécela un poco más, aumenta su valor y véndela. ¿Y por qué? Porque si ya construiste eso, con eso que te den, vas a poder construir algo mucho mejor también y vas a poder seguir construyendo. Y el objetivo, yo creo que de muchos, es si esa empresa, ok, dice, ¿sabes qué? Este es el legado de mis hijos, ok, bueno, a lo mejor no venderla, pues puede ser una buena decisión. Pero si no, aprovecha eso para escalar mucho más rápido y poder tener recursos para la siguiente empresa, porque ya lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Entonces, yo sé que algunos de los empresarios que si me llegan a escuchar, pues van a estar en contra de eso, pero va a haber muchos otros que ya han pasado ese camino, como me tocó a mí, o sea, el poder salir de una empresa antes de que quebrara, pues un alivio. Sí, es un alivio. Y entonces, pues yo creo que es eso. Y otro consejo que puedo decirles es que su trabajo cuenta. O sea, no porque no lo estés cobrando en ese momento, quiere decir que no lo puedas cobrar después. Entonces, anoten todo lo que hace cada quien, pónganle un valor para que el momento en que entre dinero, ese dinero se vaya de retroactivo, porque muchas veces piensan de que, pues no, es que como no tenemos ventas, pues entonces estamos trabajando gratis y demás. No, tiene que haber un historial de su inversión de tiempo y en cuanto, qué significa desde un inicio, qué significa esa inversión de tiempo, para que cuando entre dinero, ahora sí todos estemos tablas, ¿sí? Porque muchas veces es nada más cuestión social de yo puse más, yo puse menos, 1 peso, 2 pesos, entonces control. Y ya, yo creo que ya por último los procesos. Es ya una vez que ya estableciste qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, trata de todos esos procesos documentarlos y automatizarlos lo más que puedas, ¿sí? Y pues ese crecimiento va a ser mucho mejor. Cada vez que entre alguien ya vas a saber qué hacer. Exacto. Entonces es mucho más fácil esa transición. Genial. Oye, Gaby, ¿y si tuvieras que desarrollar algo que dijeras, este desarrollo innovador va a cambiar a México, qué harías? Va a cambiar a México. Mira, tal vez ahorita así de bote pronto no sabría decirte porque me iría por un montón de cosas, pero hay algo que fue muy interesante que sacó el SAT y que se llamaba mi contador. Y luego lo quitaron. Para mí, mi contador era algo que iba a cambiar a México, porque era el poder hacer todos los impuestos de forma automatizada. Entonces tú ya nada más entrabas a decir, estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Y le dabas un check y listo. ¿Cuántos contadores hubieran perdido su trabajo? Pues la mayoría. Todos. Sí. Pero era algo que iba a cambiar a México en muchos sentidos, o sea, porque generaba más transparencia, generaba pues ya que un sistema mucho más inteligente. No sé qué pasó con ese sistema. ¿Qué otra cosa? Pues el apoyo a toda la energía renovable. Creo yo que ahorita seguimos siendo un país que consume demasiado recursos naturales porque tenemos recursos naturales, pero no los vamos a tener por siempre. Entonces,
todo lo que tenga que ver con ese tipo de energías renovables y de limpieza del aire. Entonces, hice hace tiempo un proyecto que era una pared que respira y que purifica el aire, y lo podías poner en diferentes espacios, era inteligente, se conectaba con un montón de cosas. Órale. Por cuestiones de, no sé, tiempo, edad o lo que quieras, no lo comercialicé, solo generé el prototipo y ahí está guardado en una bodega, literal, en una bodega. Ese es un proyecto que también puede cambiar a México en el sentido de los materiales y de los espacios cerrados, cómo puedes empezar a purificar el aire. Pero también se me ocurrió que ya existe en Kickstarter desde hace muchos años, como esculturas que están en medio de la ciudad y que purifican el aire y transforman el aire en grafito para poder hacer, no en grafito, pero digamos en carbón, que con eso hacían diferentes productos. Entonces, esas cosas ambientales son cosas que yo digo, esos son algo que puede cambiar a México, desde la corrupción hasta el medio ambiente. Entonces, y muchas cosas que he querido hacer que realmente no le he dedicado tiempo para desarrollarlos, pero lo haré. Seguramente tendrás el tiempo. Gaby, se nos acabó el tiempo. Quiero darte las gracias. Yo creo que hay mucha plática todavía que nos queda pendiente. Ese tema dijiste, me salía tiempo antes de que acabara. Sí. Miles de historias que quisiera seguirte preguntando, pero quisiera dejar una pausa de la conversación para que nos podamos reunir nuevamente. Y quiero darte las gracias nuevamente por haber venido.